Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre les comento, dependiendo pues cuando tengan la oportunidad de ver este video. Esta es la segunda parte del tema que estábamos desarrollando. En la parte número 1, el episodio número 1 es ¿a quién perteneces? Como se fijaron la vez pasada, estábamos viendo muchísimo lo que era Primera de Corintios 12, donde nos explicaba exactamente la importancia de cada uno de los miembros en la congregación. Y hoy vamos a mover un poquito más el tema para que vean cómo la palabra comienza a darnos sentido, a darnos la pertenencia donde de veras nosotros pertenecemos. Es importante entender que lo que dice la palabra, pues en realidad no debería de ser cuestionado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuestionamos lo que como que ya está bastante claro, ¿ya? Entiendo que algunos de ustedes, los que ven su canal amigo Solo Leo, tienen a bien haber sido instruidos anteriormente de a dónde pertenecen, pero lo importante de todo es ver cómo podemos entender cómo la palabra nos dice, la palabra inspirada, cómo nos dice a quién pertenecemos. Y si no hacemos eso, pues ahí no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ok? Vamos a comenzar el episodio 2 de a quién perteneces y nos vamos a ir a Romanos 12. Nos vamos a ir a permítanme, Romanos 12. Vamos a compartir acá. Nos vamos a ir acá. Ya. Compartir. En Romanos 12, vamos a irnos para acá. Tengo problemitas con esto. Romanos 12. Y nos vamos a ir desde los versículos 3 hasta el 16. Pero vamos a leerlo la mayoría completo para que vean cómo Romanos 12 nos explica mucho mejor a qué pertenecemos. Vamos a movernos un poquitito para acá. Vamos a ir aquí en la línea de la de King James, porque pues la mayoría de ustedes tienen la oportunidad de hablar español. Vamos a ver, vamos a movernos aquí para eso. Y comenzamos a leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Y entramos en materia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
Somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo, en Yeshua HaMashiach. Y todos miembros los unos de los otros. Aquí comienza a explicar Romanos, especialmente en el 4, que todos somos miembros, todos. Pero aquí hay un requisito: siempre y cuando estos miembros tengan la oportunidad de pertenecer a un cuerpo en Cristo, en Yeshua HaMashiach. De lo contrario, no pertenece a dicho cuerpo. 6. De manera que teniendo diferentes dones, vamos a ir para acá hasta el 16, perfecto. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si en algún dado caso se te ha dado gracia y el don de profecía, que es no más que compartir lo que dice la palabra, es la profecía, no lo que se te ocurre en la mente. Entonces, si se te ha dado esta gracia de la profecía, tiene que ser en base a la fe o a la medida de la fe que se te ha dado. O de siervo en servir, o el que enseña en la enseñanza. De la misma forma, en este cuerpo espiritual, donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de Yeshua HaMashiach, pero en este cuerpo se tiene que entender que si este cuerpo no tiene a la cabeza, que es Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, no pertenece al cuerpo de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach. 8. Aquí estoy identificado yo a lo que Él me ha llamado, al ministerio o al don de la exhortación. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo todas las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí vamos hasta el 16. ¿Qué es todo lo que acabamos de leer? Todito cuanto tenemos la oportunidad de haber leído, esa es parte
de las responsabilidades que como miembro del cuerpo de Cristo, de Yeshua HaMashiach, tenemos cada uno de nosotros que pertenecemos a dicho cuerpo, porque ese cuerpo tiene a Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, como cabeza. Si Él no es cabeza, no pertenece al cuerpo de Él. Podemos entonces comenzar a divisar que pertenecer significa algo más de lo que incluso se nos ha dicho, o más de lo que nosotros hayamos pensado. Yo veo muchas veces que hay un celo, hay un orgullo, el pertenecer a una congregación o al pertenecer a una denominación o pertenecer a una doctrina, pertenecer a un nombre que se le ha puesto a una congregación. Y ese celo no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de leer en la Escritura inspirada. Así es que tenemos que poner mucha atención cuando nosotros decimos yo pertenezco a tal o a otra o a esta o a aquella iglesia. El cuerpo de Jesús el Cristo es solo uno. No hay otro cuerpo donde Él es el único que es la cabeza y este cuerpo tiene diferentes miembros que le obedecen a la cabeza. Si no se le obedece a la cabeza, discúlpenme, no se pertenece a ese cuerpo, por consiguiente no es iglesia de Él. ¿Duele? Sí, duele. ¿Por qué? Que muchas veces lo que yo he oído en el púlpito, lo que he oído después de que termina un culto, después de que se va uno a la casa y se reúne con hermanos o hermanas de la congregación, y sencillamente lo que oigo es que nosotros pertenecemos a donde nos congregamos. Y yo siempre les repito, no pertenecemos ahí. Pertenecemos al cuerpo de Jesús el Cristo, de Yeshua HaMashiach, porque Él es la cabeza. Él es el que determina las reglas que tenemos que seguir. ¿Y dónde encontramos esas reglas? En la palabra inspirada. Aquí en Romanos nos acaba de decir unas reglas que tenemos que seguir, y si nosotros seguimos esas reglas, entonces podríamos decir que nosotros somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús el Cristo. Además de eso, si regresamos a 1 Corintios 12, si regresamos a 1 Corintios 12, Primera de Corintios 12, y nos vamos permítanme, déjenme ver, nos vamos del 28 al 31, vamos a ver que ahí nos dice más cosas importantes. Primera de Corintios 12, del 28 al 31. Y está acá. ¿Ven? Aquí pueden ver. Está de aquí. Y a unos puso, ¿quién? Yahweh. ¿En dónde? En la iglesia, que es el cuerpo de su Hijo. Primeramente, apóstoles. ¿Quiénes fueron puestos apóstoles? Yahweh, el Creador. En la iglesia, que es el cuerpo
de Jesús el Cristo, donde Él es la cabeza. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a llegar hasta el 31, o sea, vamos a marcar acá. Perdón. A ver, acá. Ups. Está dando problemas la máquina. Tan linda. Ok, ya resolvimos. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Miren, aquí es donde viene la parte más preciosa. Como ustedes pueden ver, todo del 28 al 31 habla de dones dados por Dios. Y después vamos a leer cómo Dios utiliza a su Espíritu Santo, a su Ruach HaKodesh, para individualmente repartir los dones en el cuerpo de Cristo llamado Iglesia. Una vez tuve la oportunidad de asistir a una congregación. Me llamó mucho la atención, eran mis inicios en el Evangelio. Y resulta que me hicieron un test interesante en papel. Entonces venían y me ponían que si usted siente piedad por los enfermos, que si usted siente esto, que si usted siente lo otro, que qué piensa de esto, qué piensa. Al final me hicieron un análisis de cuáles eran los dones que esa congregación pensaba que yo tenía o que iba a recibir, algo así era la cosa. A mí me llamó mucho la atención. Por supuesto, no había leído todavía Romanos y 1 Corintios 12, el 28 al 30. No lo había leído. Entonces yo, pues, dije yo, qué interesante cómo ven acá los dones, ¿verdad? Pero no, mis amados hermanos. Después de leer del 28, en el 31 dice algo especial. En 1 Corintios 12, 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo les está comentando que hay un camino mejor que es más allá de los dones. ¿Cómo fue eso? Les explico. Después de ver toda la lista de los dones repartidos, este es 1 Corintios 12, el capítulo 12. Pero posteriormente viene el capítulo 13 de 1 de Corintios. Y cuando Pablo está explicando que él les muestra un camino aún más excelente, van a entender por qué Pablo les menciona esto. Y si nos vamos a 1 de Corintios 13, van a entender por qué él les dice ese statement. Y nos vamos al 13. Y dice así, llamado el capítulo del amor. Y si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese que todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza la exhortación. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿de qué estará hablando Pablo? Significa que hay una persona que va a venir y entonces esto que a medias conocemos se va a acabar y él tendrá la oportunidad de reinar en perfección. ¿Quién es ese? Nuestro amadísimo Maestro y Salvador, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Ahora, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, aquí es donde viene y cierra todo. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis amadísimos seguidores y seguidoras de su canal amigo Solo Leo, acaban de oír que en 1 Corintios 12 hablaba de los dones que se repartían: apostolado, profesores, servicio, todo lo necesario que se necesita en el cuerpo de Jesús el Cristo y de Yeshua HaMashiach, que es la iglesia donde Él es la cabeza. Y ahorita en el 13 Pablo les acaba de enseñar un mejor camino para que no se quedaran en solo los dones espirituales, y es que por sobre todo tiene que reinar el amor. Si no reina el amor en el cuerpo de Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, lamentablemente les quiero informar que no están en el cuerpo de Él. Porque si Él comanda a tener amor entre los hermanos, a no despreciar a los miembros más débiles a nuestros ojos, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a la iglesita, como digo yo. Jugar a la iglesita, de esas hay un montón. ¿Y dónde logran ustedes ver cuando una iglesia es parte del cuerpo de Jesús el Cristo? Es en el amor que tienen entre unos con otros. Ahí se define una congregación, si está en la correcta. Ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Para ser obedientes
tenemos que leer el manual de vida, ejecutarlo, y entonces comenzaremos a recibir esos dones espirituales que el Padre ha puesto en el cuerpo de su Hijo, de Jesús el Cristo. Vamos a dejarla por ahí porque si no se me hace muy grande. Yo podría hablar 3 horas, pero no es eso. Yo veo hasta videos de 3 horas sin cansarme. Me encanta aprender, ¿ya? Si en algún dado caso, mis amadísimos seguidores de su canal, amigo, sean hombres o mujeres, sean creyentes o no creyentes, quiero comentarles que esta revelación ha sido algo muy duro de compartir en congregaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente hay más orgullo de los que se paran en el púlpito, de los líderes de esas congregaciones, para decirles: usted pertenece aquí. Dios lo sembró aquí. Y si en algún dado caso usted no está recibiendo el alimento espiritual requerido, disculpen, mis amados hermanos, ustedes tienen todo el derecho, así, todo el derecho de poder irse de ahí y buscar definitivamente el alimento donde usted encuentre que esa congregación está siguiendo enormemente las ordenanzas establecidas en la palabra inspirada. No importando si sea los primeros 5 libros, donde pues los hermanos judíos le llaman Tanakh, posteriormente el resto de los libros es la Tanakh, y el Nuevo Testamento, pues escrito más en griego. Todo sirve para el cuerpo de Jesús, el Cristo, de Yeshua HaMashiach. Todo sirve. No se tiene que obviar absolutamente nada. Y si la palabra dice que no hay que hacer algo en la congregación, y yo considero que mi cabeza de este cuerpo llamado iglesia es Yeshua HaMashiach, y me dice: no haga eso en la congregación, o haga esto en la congregación, yo decido seguir siendo iglesia en otra congregación. A mí muchas veces me han dicho: ¿y por qué te cambias tanto de congregación? Les digo: porque sencillamente he logrado ver que hay algunas cosas medulares que no estén de acuerdo en base a lo que se ha revelado en la palabra inspirada. No hablo de congregaciones perfectas, porque todos somos imperfectos, incluyendo su servidor. Lo más importante es cómo podemos llegar a determinar si estamos en lo correcto. Es tratando, por sobre todo, que los dones que se le repartieron individualmente por el Padre a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, en todos los miembros del cuerpo de Jesús el Cristo, es para ponerlos al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Llámese como ustedes quieran llamarle a la congregación. Hay tantos nombres. Quizás en el otro video te comparto unos nombres y dice uno: ok, perfecto, le pueden poner como quieran. Iglesia descendida del cielo, iglesia levantada del sepulcro, iglesia, lo que ustedes quieran. Dicen que el papel aguanta con todo. Lo importante es comenzar a tener una percepción más bíblica de lo que significa pertenecer a la iglesia.
pertenecer al cuerpo de Yeshua HaMashiach, porque Él es la cabeza. Él es el que comanda los miembros. Ustedes no han visto que el pie mande a la cabeza, ni que los brazos comanden a la cabeza. Eso sería un desorden total. Y eso es lo que vemos usualmente en muchas de las congregaciones. Ustedes pueden ver por YouTube tantos mensajes tan antibíblicos. Y lo peor del asunto, llena la congregación. Y las que tienen sana doctrina, ahí de a poquito. Pero no se preocupen. La palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que siéntase orgulloso de ser diferente, de ser radical en algunas cosas. Porque nuestro Maestro y Salvador, Jesús el Cristo, ha sido uno de los más radicales que ha existido en la tierra. Ya no se diga después Pedro, Pablo, radical, tremendo exhortador. No andaba teniendo miedo de decir las cosas directas. Y después agarra a Timoteo para meterlo también en el servicio de la exhortación y lo exhorta y le dice: no menosprecies, Timoteo, el don que se te ha dado solo porque eres joven. Así es que usted decida si quiere seguir perteneciendo a un nombre, a una doctrina, a un edificio, a una congregación, o decide, porque esta es una decisión personal, o decide pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, donde nosotros somos los miembros, pero Él sigue siendo la cabeza. ¿Qué les parece? Vamos a orar y despedir el mensaje. Queremos agradecerte, amadísimo Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre, Yahweh, porque eres grande sobre toda la creación. Inmensamente agradecidos por tu misericordia y amor, porque no existe amor si no es Dios, ya que Dios es amor. Bota los velos espirituales, abre los oídos espirituales, Padre. Permítenos poder comulgar mejor en tu palabra inspirada, porque ahí es donde encontramos los lineamientos bíblicos necesarios para poder pertenecer a esta iglesia que es el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Enormemente agradecido, Padre, por utilizarme, por ser tu esclavo, tu siervo, por ponerme este querer y hacer en mí. Gracias porque resolviste los problemas técnicos que sé que siempre Satán va a estar molestando y molestando y molestando, porque yo sé que él no quiere que esto sea oído por los hermanos y hermanas, conversos o inconversos. Dales paz en su corazón, dales tranquilidad, dales fortaleza en su mente, para que sigan caminando en los caminos de justicia que fueron preparados mucho más antes de la creación. Como siempre, Padre, si en algún dado caso alguna interpretación mía no ha estado de acuerdo a los estándares que tú me has pedido, como tu hijo, como tu esclavo y servidor y tu exhortador, te pido enormemente perdón. Sígueme instruyendo en amor, como lo has hecho hasta este momento, Padre.
Y por sobre todo, te pido por los que están viendo este video, para que tanto ellos como mi persona te acuerdes de nosotros y por sobre todo no nos borres del libro de la vida, más por el contrario, tener una esperanza plena de una vida eterna a través de tu Hijo, por el cual tú enviaste a morir por nuestros pecados y está sentado a la diestra tuya. Todo te lo hemos pedido en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el de nuestro Maestro y Salvador, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Un placer como siempre, mis amadísimos televidentes de su canal amigo Solo Leo. Posteriormente vamos a ir al episodio 3 y yo creo que ahí será el final de esta serie y después comenzaremos a tocar otros temas fuertes por ahí. De mi parte reciban todo el amor, toda la paz que quiero de mi persona hacia ustedes. Gracias por ver los videos, compártalos si saben de gente que necesita oír una palabra sana, una palabra fresca. ¿Ok? Bendiciones, que la paz sea con ustedes. Shalom y shalom. Bye bye.